El énfasis del Evangelio es la salvación de almas. Es lo que queremos ver este día, la salvación de almas. Ahora, en las últimas dos participaciones, hermano Henry y yo, el énfasis es la edificación del pueblo de Dios, los que han sido salvos, que han recibido la salvación, para que sepa que hay una diferencia en las reuniones que realizamos aquí. Primero de Samuel, capítulo 22, y leamos los versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cuerva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y sabemos con la bendición del Señor. Ayer estamos estudiando allí en 1 de Pedro capítulo 2 acerca de la piedra desechada. El apóstol Pedro hablando de la persona bendita del Señor Jesucristo. Y pensando en aquella enseñanza rica, y antes de estudiarlo aquí ayer, me hizo pensar en aquel hombre David. Y como el Señor Jesucristo fue un hombre desechado en su vida. Por supuesto, cuando digamos la historia de David, uno puede pensar en muchas cosas diferentes por su vida. Hay muchísimos capítulos, tal vez 75, dedicados a este hombre en la Biblia. O sea, hay algo importante que Dios quiere que sepamos, que entendamos cuando hablamos de David. David, sabemos, es una figura clara del Señor Jesucristo. Y así es como vamos a ver David en una cuerva. Y tal vez lo que viene en la mente cuando hablamos de una cuerva es un lugar de soledad. Pero yo quiero ver un lugar de bondad. Diversidad de hombres, variedad de bendición. Ellos bajo la autoridad del jefe de ellos, su capitán David. ¿No es así con nosotros, hermanos, hermanas? Yo quiero ver la cuerva como la asamblea, la iglesia local. Cuando hablamos de David, yo veo David descrito, o sea, hay muchas palabras que describan aquel hombre David. El hermano Henry ayer nos habló acerca del número 8. 7 más 1 es 8. Es igual en inglés. Cuando digamos David, él es el octavo de 8 hijos. Yo igual, el menor. Y cuando vemos a aquel hombre David y leyendo su historia, es impresionante ver un hombre que pudo vencer al gigante y luego huir de otros. Y tal vez es por eso, en lo personal, yo puedo entender, identificarme con David. Porque a veces en la experiencia personal del camino al cielo, nosotros en un sentido
podemos vencer a los gigantes y el día siguiente huyendo de otros. O tal vez usted no es como yo. O tal vez ya está pensando en el pollo con mole, ¿verdad? Se nota. Hay unos que ya no están pensando porque bien dormidos. Cuando yo subo aquí tengo que hablarles la verdad. Bueno, por ejemplo, solo de paso, si usted quiere ver David como pastor de ovejas, como un muchacho prudente, como jefe de los afligidos, como un hombre justo, un hombre escondido, un hombre el rey de Israel, un hombre adúltero, un hombre perseguido, el dulce cantor de Israel. Y llegando al fin de su vida y viendo un hombre viejo y avanzado en años, con frío. Qué triste. Y vemos algo de las circunstancias de Israel, la nación lejos de Dios en aquel entonces. Pero terminando con David, animando a su hijo Salomón en cuanto a la construcción de la casa de Jehová. Pregunta, hermano, hermana, ¿usted puede identificarse con David? No sabemos lo que nos espera mañana, si Dios permite que lleguemos. Yo quiero llegar primero de Samuel capítulo 22. El contexto, vemos David huyendo de Saúl. En el capítulo anterior, él llega a Nob a ver el sacerdote Amalek, y allí él recibió pan por su hambre y la espada de Goliat. Y poniéndome en las sandalias de David, viendo a aquel hombre con la espada que él usó un poco tiempo antes, cuando él corriendo, entrando el valle de Ela, en el poder del Todopoderoso, poniendo su confianza en Jehová Dios, con una onda y una piedrecita, para vencer el gigante Goliat. Es el mismo hombre en capítulo 22 de 1 de Samuel. Todavía está corriendo, pero no en confianza, ni con la convicción en su Dios. Hermano, hermana, estoy hablando a usted esta tarde. Pregunta, ¿está oyendo? ¿Está corriendo? En el Evangelio, el buen pastor todavía buscando la oveja perdida. En el mensaje de la enseñanza, el buen pastor está buscando la oveja descarriada. Podría ser yo. Y en su misericordia y su gracia nos busca todavía. Salvación de la oveja perdida, restauración de la oveja descarriada. Quiero llegar a ver David como él oyó a la cueva de Adulam. Como yo les dije, no quiero pensar en soledad en ese sentido. Tal vez por la pandemia cada uno tiene su cuerpo. Y todavía hay unos que no quieren salir de ella. Yo tengo mi cuerpo en ese sentido, se llama el lunes. A veces ni quiero salir de aquel lugar, ni saludar al hombre que toca mi timbre. Usted no es así, hermano, hermana. Siempre con gozo y felicidad en el camino al cielo. O tal vez usted tiene su cuerva y quiere meterse allí a solas. Quiero animarle cuando llegamos a la cueva. Esa cueva
se llama la cueva de Adullam. El significado de aquel nombre es refugio. Y como yo quisiera, cuando pensamos en la cueva de bondad, de generosidad de nuestro Señor con su pueblo en una iglesia local, que sea un lugar como un refugio bajo la sombra del Omnipotente, disfrutando la protección y la bendición de estar con Él. Hermano, hermana, de Iguala, Cuautla, pues ya se fueron, de Puebla, de México, de Jalapa, de Veracruz, con la oportunidad de congregarse en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos de Jalapa, la asamblea para usted es un lugar de refugio o no. En este mundo tan difícil, tan triste, con tantos problemas y pecados y pruebas, si la asamblea para usted realmente es un refugio, usted estaría corriendo a ese lugar. David oyó a la cueva de Adullam. Yo puedo decirles, hermanos, por la maravillosa gracia de Dios, para mí la asamblea es todo. Porque el Señor está. La cueva, aquel lugar donde David, desechado por la nación de Israel, Saúl, el rey según la carnalidad de los demás, y sus corazones perversos, David, el rey según la voluntad y el corazón de Dios. Por eso la descripción de David nos dice que él era varón conforme al corazón de Jehová, según el deseo y la voluntad de Dios. Siempre fue el propósito de que Dios iba a dar a Israel un rey, siempre. Pero la nación no pudo esperar. Y ellos clamaron a Samuel el profeta: Señor, nosotros queremos un rey como las naciones. Y el Señor les respondió según su carnalidad. ¿Podría ser igual con nosotros? Y Saúl oyó ahora con 34 años reinando. Y unos 6 años después él va a morir. David ungido allí en la casa de su padre, sus 7 hermanos mayores mirándole con desprecio, desechado en su nacimiento, en su vida, y ahora oyéndose. A veces pienso yo, David en aquel lugar, tal vez pensando en cómo es la voluntad de Dios. El profeta me ungió y aquí estoy lejos del plan y el propósito y la palabra de Jehová Dios. No es así, hermano, hermana. No confíe en circunstancias que cambian cada ratito. Confíe usted en el omnipotente, que es el inmutable, que no cambia. Y déjame decirle, la voluntad de Dios para la vida suya no depende de ninguna otra persona sobre la faz de la tierra. Es posible meterme en mi cueva de soledad y llorar y pensar por qué, como si la voluntad de Dios para mí dependiera de otra persona. No es así, hermano, hermano. La voluntad de Dios para usted depende de usted, de Dios. La cuerda. Oye, hermano Henry, no puedo contar muy bien. No sé si tengo 8 minutos en el 8º aniversario. No solo la cuerda, pero quiero llegar a pensar en la casa, porque dice el versículo 1, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí
a Él. Oh, hermano, ¿sabe algo? Quiero animarles, no sé si van a regresar de Nesa, o de Iguala, de Veracruz, o de Puebla, pero ¿sabe algo? Hay algo muy hermoso de estar con la casa, los hermanos en la misma familia de Dios. ¿Cómo no? A veces podemos cantar, a veces no tanto. Siempre podemos comer muy bien juntos. Pero hay algo acerca de estar con los hermanos, hermanas en armonía. Hermanos, vamos a estar para siempre en la casa del Padre en el cielo. La asamblea para mí es un refugio porque los hermanos están. Quiero estar con ellos. Ahora, como David, tengo que correr un poquito. No solamente la casa, aquella conexión, hermanos en la misma familia, ellos que le habían rechazado. Y ahora viendo Saúl, entendiendo el error, dice el versículo 1, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. ¿De qué? ¿Dónde estaba David? Yo veo allí el conocimiento que ellos tenían. Ellos sabían que David no está con nosotros, sino en la cueva de Adulam. Hermanos, por eso tenemos la Santa Biblia. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo oraba pensando en los hermanos para que ellos tuvieran conocimiento del David celestial, el Señor Jesucristo? O yo sé, estamos entrando cosas sencillas, pero esenciales en cuanto a la vida cristiana, de que tengamos nosotros conocimiento, la leche no adulterada, de que yo tenga este conocimiento, no tanto intelectual, es necesario, pero algo experimental, algo personal, algo espiritual. Lo dejo por el momento, pero quiero llegar a pensar en esta cueva de Adulam. Porque dice el versículo 1 de capítulo 22, ellos lo supieron. ¿Sabe algo? Es posible, hermanos, saber dónde ocupa el Señor en la asamblea, dónde Él está, que Él habite entre su pueblo congregado en su nombre y no estar. Es posible tener más conocimiento de los demás, pero ¿qué me sirve si no estoy dispuesto a ponerlo en práctica? Ellos lo supieron. ¿Sabe lo que me encanta? Es cuando llegar las últimas palabras de 1 Samuel 22, el versículo 1. Ellos, hombres, hermanos, la casa de David, vinieron a él. Hermanos, ustedes han venido. Qué bonito, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo en el carro de Nesa con el tráfico y regresando en la tarde o igual con 20,000 curvas. O los que viven a la vuelta, de todos modos, es un hecho, la evidencia de ellos es que usted ha venido. Oh, yo me encanta pensar en eso. Yo veo allí no solo el conocimiento, pero el camino a donde estaba David, por la convicción en sus corazones, este hombre, este varón, nuestro hermano, es el rey de Israel según la voluntad de Dios. Vinieron allí a él. Quiero notar la comunión, porque dice el versículo 2, y se juntaron con él. Hermanos,
no es suficiente que sepamos. No es suficiente que hayamos venido. Pregunte, hermano, hermana, ¿se ha juntado con el Señor? ¿Está congregado en el nombre del Señor Jesucristo? Yo sé, ahora es un mensaje más directo y más personal. Es que yo veo personas que han venido ya años y no ha seguido, no ha tomado, no ha avanzado, no se ha juntado con el Señor Jesucristo. Tal vez no tiene convicción, no hay ninguna excusa acerca de conocimiento. Tal vez no quiere el compromiso. Piense, hermano, hermana, en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por usted. Estos hermanos de David se juntaron con Él. El Señor Jesucristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se acuerdan de aquellos 2 discípulos? Escuchando la predicación de Juan el Bautista en Juan capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios. Y ellos, dejando Juan el Bautista, siguieron al Señor Jesucristo el camino. Y el Señor, viéndoles, les preguntó, ¿qué buscáis? Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras tú? No sé, no hay nada atractivo acerca de este local. A veces yo digo a la gente cuando entre por la entrada, no mira el techo porque es poquito chueco. Tampoco el piso. Hay unos que están de acuerdo conmigo en eso. La atracción es nuestro David celestial. A veces entre semana, cuando numéricamente somos 2 o 3, a veces sigue. No sé dónde usted ha llegado, hermano, hermana. No voy a hablar de otras asambleas. A veces aquí somos 2 o 3. ¿Sabe lo que me anima? El Señor está. En el comienzo de su ministerio público, aquellos 2 hombres siguiendo a Jesús, ellos no buscaban algo, sino alguien, el Señor Jesucristo. Ellos no buscaban algunas otras personas. Porque yo me encanta el lugar de refugio, porque los hermanos están, a veces no están. Lo principal es que Él está. El Señor terminó la comunión con Él. Iba a hablar de los congregados. ¡Qué hombres! ¡Qué variedad de personalidad, de necesidad! Todo muy conocido a nuestro Dios. Termino. Dice el versículo 2 que aquel hombre David fue hecho jefe de ellos. Yo veo al capitán. Entonamos esta tarde y lo cantaron muy bien. Nuestro capitán es ya vencedor. Él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, Él nos da poder y nos guiará en su santa luz. 4 cositas, 3 minutos. Hermano Henry puede seguir hasta termina el mensaje, hermano. Y no va a echar la culpa a Timoteo, es el hermano Henry que tiene que terminar. El capitán. Número 1, el deleite de los congregados. Ellos estaban allí para dar a David el lugar de permanencia. Eso fue el plan. Eso fue el propósito de Dios.
Eso fue el pensar en el corazón de sus hermanos. No es así cuando nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo no, hermanos? Número 2, el deseo del corazón de David. En aquel lugar, leyendo 1 de Crónicas, capítulo 11, leemos acerca del deseo de su corazón. ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Había 3 hombres que respondieron. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos que estaban alrededor, los enemigos del pueblo de Dios. Y todavía hay muchos de ellos alrededor. Y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. El deber en el campamento, hay muchos deberes en el campo hoy en día. Nombre, la Ciudad de México, la ciudad de Iguala, de Puebla, de Veracruz, de Jalapa. Hermanos, hermanas, ¿qué estamos haciendo? Entendiendo el deseo de su corazón en su ausencia, mientras seguimos en la tierra, esperando su pronta venida. Termino. El destino con una corona. Yo sé, a veces somos muy egocéntricos y estamos pensando en la corona que nosotros vamos a recibir, ¿o no? Hasta lo cantamos en la cena del Señor. El hecho de que David iba a ser coronado. Un hecho. Hermanos, no es así con nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo, en este mundo de rechazo, la piedra desechada en 2023, el pueblo desechado nosotros en 2023, hay un futuro glorioso. Él va a reinar. Él va a ser coronado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros con Él. ¿Qué piensa usted, hermano y hermana, de la cueva de Adullam? Que sea algo de refugio, estando con nuestro Señor.